Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con el curso de estadística y en este caso la regresión lineal aplicado a series cronológicas. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano y damos inicio a esta sesión. Bueno, a manera de recapitular lo anterior que hicimos, se estudió a las variables bidimensionales, ¿ya? Y en el caso de regresión lineal, lo que se buscaba era agarrar el conjunto de datos bidimensionales mediante un bosquejo de gráfico en una nube de puntos, ver la tendencia. Y en el caso de que ésta tenga una tendencia a crecer o decrecer en forma lineal, buscábamos modelarlo a una ecuación matemática que sería una recta, para lo cual aplicábamos el método de los mínimos cuadrados. Seguimos con eso, pero con la particularidad que en este caso eh, ya estudiaremos el análisis para donde las variables independientes son series de tiempo, ¿no? Eso es lo que denominamos series cronológicas. Entonces, es decir, es una recolección de datos para estudiar el comportamiento del conjunto en intervalos de tiempo, ¿ya? Y obviamente a partir de las ecuaciones que podamos hallar, podamos hacer inferencias, ¿ya? En otras palabras, estaremos estudiando conjuntos de datos que son funciones del tiempo. Bueno, es importante mencionar lo siguiente, que existen cuatro tipos de cambios o variaciones implicados en esto del análisis de series de tiempo, que son la tendencia secular, ¿ya? Es el caso más común y se caracteriza porque los valores tienden a aumentar o disminuir en periodos largos, ¿no? Es decir, fluctúa, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar del crecimiento y decrecimiento de las ventas de una empresa, que a lo largo de los años muestra una tendencia lineal, ¿no? Esto es una tendencia secular. Podemos ver en el gráfico, ¿no?, las ventas de una empresa que a medida que pasan los años hay épocas que crece, decrece, crece, decrece, ¿no? Pero al final tiende a crecer, ¿no? Y se modela con una rectita. ¿Bien? El otro modelo es la fluctuación cíclica. Esto ocurre cuando en un periodo de tiempo el ciclo económico llega a un pico arriba de la tendencia y en otro baja, ¿ya? Como ya hemos hablado del ciclo, es el ejemplo más común, ¿no? El ciclo económico normalmente en un país, en una ciudad, en un estado, tiene características de tener altas y bajas, ¿no? Dependiendo de las actividades festivas, por ejemplo, ¿ya? Asimismo, tenemos como una tercera forma la variación estacional. Este implica patrones de cambio en el lapso del año, pero de acuerdo a la estación o época. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la estación, primavera, verano, otoño, invierno, generalmente el otoño y el invierno se caracterizan por ser fríos. Entonces el incremento de esos fríos es más alto. Entonces, esa época seguramente los médicos, las empresas farmacéuticas deben, a partir de los modelos matemáticos que han proyectado, tomar sus respectivas previsiones para hacer la dotación de los respectivos medicamentos, ¿no? Un ejemplo. 4. La variación irregular. Esta situación ocurre cuando las variaciones son totalmente impredecibles, ¿ya? O sea, cambios de manera aleatoria en el entorno social, ¿no? Diferentes aspectos son los que influyen, por decirles una guerra, ¿no?, una pandemia, ¿ya? Eh, Obviamente la empresa proyecta en la temporada, pero estos son situaciones bastante irregulares que se presentan. El caso, por ejemplo, que vivimos hoy en día, tenemos una pandemia, ¿no?, el COVID. Entonces, seguramente hace un año atrás nadie ha pensado que se iba a presentar eso, nadie ha planificado. Entonces, las empresas han hecho sus proyecciones en función a modelos en los cuales tenían que tener una producción regular y proveer al mercado. Sin embargo, esta situación ha hecho cambiar totalmente el panorama, ¿no? Entonces, eso es una variación irregular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya el movimiento de las mercaderías es limitado, varían los precios de un momento a otro, ¿no? Entonces,
nosotros vamos a estudiar, para el análisis de la tendencia, de los cuatro que hemos estudiado, el que vamos a estudiar es la tendencia secular, porque esa es la que podemos modelarlo matemáticamente, ¿ya? La primera, ¿no? La más importante. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es modelarlo matemáticamente usando la teoría de los mínimos cuadrados que hemos estudiado en el capítulo anterior y ajustarlo a una línea recta, ¿no? ¿Por qué usamos este modelo de tendencia? Por las siguientes razones, ¿no? Primero, nos permite describir un patrón histórico, ¿ya? Podemos ver hace un año atrás, hace 2 años atrás, cómo era el comportamiento y podemos, en cierta forma, predecir en el futuro cómo podría ser, ¿no? Como aquí decimos, ¿no? Nos permite proyectar patrones o tendencias pasadas y también tendencias futuras en base a su ecuación, ¿no? En algunas situaciones nos permite eliminar la componente de la tendencia de serie y nos da una idea más precisa del componente estacional, ¿no? O sea, ya podemos nosotros, a partir de la ecuación, tener ya un comportamiento más fidedigno, más real, ¿no? Que me está mostrando el modelo matemático, a eso más o menos se refiere, ¿no? Entonces ya no va a ser una tendencia nomás, sino un modelo ya más real a lo que nosotros queremos encontrar para el comportamiento del conjunto que queramos, ¿no? Es así que para la tendencia lineal es posible modelarlo con la ecuación general de la recta. Esta es la recta, ¿no? Y igual a A más BX. Esto decimos que Y se estima sobre la variable X, ¿no? Recordemos que en este caso la variable X será el tiempo, ¿no? Esa es la característica de las series cronológicas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando tenemos este tipo de variables dependientes, ¿no? Traducción o codificación en el tiempo, ¿no? Pasamos al siguiente subtítulo. Entonces, cuando la variable independiente tiempo, ¿no? Viene determinada en términos cronológicos de años, que si yo, 1999, 2018, 2020, ¿no? Esto hace que las operaciones tiendan a ser cantidades muy grandes. Y cuando son cantidades grandes, por ejemplo, 2018 elevado al cuadrado nos va a dar un número más grande, ¿no? Por tanto, son muy tediosas, ¿ya? Es complicado trabajar con esto, es medio, valores grandes siempre me va a complicar, ¿no? Entonces, de ahí surge digamos, la metodología de hacer una codificación, ¿no? Por eso aquí mencionamos. Para simplificar estos cálculos se procede a la codificación de este conjunto, ¿no? Asignando estos números grandes, les vamos a asignar solamente un número entero de una cifra, ¿ya? Entonces, para la codificación se sigue el siguiente procedimiento. Se encuentra el valor medio del conjunto de datos del tiempo, ¿ya? El valor promedio, ¿no? Ahora, dependiendo si el número de datos es par o impar, se tiene lo siguiente. Si el número de datos es impar, es más simple, ¿ya? Obtenemos la media, como ya hemos mencionado, que al ser impar va a ser un único término central, que es el valor medio, ¿no? Y para todos los términos se realiza restas con este valor central, obteniendo números como -2, -1, 0, 1, 2, ¿no? Cuando hagamos un ejemplo vamos a visualizarlo mejor. Ahora, cuando los números de datos son pares, en este caso el valor medio ya es un número fraccionario. ¿Por qué? Porque tengo dos términos centrales. Entonces, el promedio de los dos términos centrales es un número fraccionario. Al hacer las restas con este número promedio, obviamente los resultados también van a dar fraccionarios. Y por tal razón, para la codificación lo que se hace es multiplicar por 2, ¿ya? En este caso se obtienen números impares, ya cuando tenemos números pares, la codificación viene dado de esta forma, -3, -1, 1, 3, ¿no? Para entenderlo mejor vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Dice, realizar la codificación para los siguientes conjuntos de datos que expresan los años, ¿ya? Un inciso A, me está dando un conjunto de datos, ¿no? 1980, 1990, 91. Fíjense que son 5 datos. El inciso B, 2000, 2001, todo eso, son 6 datos. O sea, en el inciso A tengo impar, en el inciso B tengo par. Entonces empezamos la solución. Para el inciso A tenemos un número impar de datos. Vamos a obtener primero la media, aunque por simple observación, fíjense, 1989, 1990, el término central es 1991. Con seguridad que esa es la media.
pero igual lo vamos a verificar, ¿no? Reemplazamos en la fórmula de la media, sumamos todos los elementos, los dividimos entre el número de datos que es 5 y efectivamente verifica que me sale 1991. Ahora vamos a hacer ya la codificación. Para hacer la codificación, ¿qué se hace? Copiamos primero cada dato, los X y, ¿no? 1989, 1990, 91, 92 y 93. Ahora hacemos la cesta con la media, XY menos X promedio. 1989 menos 1991, que es la media, me sale menos 2. 1990 menos 1991 me sale menos 1, ¿no? Y así, ¿no? El otro 0, el otro 1, el otro 2. Fíjense que aquí está la codificación, ¿no? Como habíamos visto en la teoría, números negativos, enteros y seguidos, ¿no? Diferenciados en 1. ¿Ya? Vamos a ver ahora el otro caso. Para el inciso B, tenemos un número par de datos. Obviamente aquí el promedio hacemos lo mismo, 2000 más 2001 más 2002 hasta 2005 dividido entre 6 me da 2002,5. Fíjense que aquí tengo dos términos centrales, 2002 y 2003, y la mitad entre los dos es 2002,5, ¿no? Más o menos que era lo que la teoría nos indica. Hacemos el mismo procedimiento, copiamos en una primera columna XY, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, luego hacemos la diferencia, y efectivamente también me va a dar números fraccionarios, como nos indicaba, ¿no? Menos 2,5 en la primera fila, menos 1,5 en la segunda. Y ahora, ¿qué es lo que se hace? Nos indicaba la teoría, multiplicar por 2. Aquí lo estamos multiplicando por 2, que está de rojo. Menos 2,5 por 2 me va a dar menos 5. Menos 1,5 por 2, menos 3, y así, ¿no? Menos 1, 1, 3. Y efectivamente, me da números impares alternados, ¿no? Nota, dice, ¿no? Sin embargo, una forma más rápida de codificar es la siguiente. Lo vamos a hacer ya más directo, ¿no? Cuando son términos impares, dice, se asigna al término central con un 0, ¿ya? Y para los datos mayores se van asignando números positivos, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Y para los números menores, números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Y eso podemos ver en nuestro conjunto, ¿no ve? Tenemos el 1991 que va a ser 0, luego tenemos los datos menores que van a ser menos 1, luego menos 2, y los datos superiores van a ser 1, luego van a ser 2, ¿no ve? Entonces, y veamos para el siguiente caso. Cuando son términos pares, se tienen dos términos centrales, ¿ya? Y a los dos términos centrales se asigna con más 1 al término central mayor y con menos 1 al término central inferior. Y para los valores menores se asignan números negativos impares, ¿no? Como menos 3, menos 5, menos 7. Y eso podemos verlo también, ¿no? Y ahí tenemos, fíjense que aquí tenemos en conjunto de datos el 2002, el 2003, al 2002 le hemos dado menos 1, al 2003 le hemos dado 1, ¿ya? Y así, para los datos menores menos 3, menos 5, para los datos superiores 3, 5, ¿no? Eso es de fe. Ahora sí, ya vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer la regresión lineal, pero ya con series cronológicas, ¿no? Entonces nos dice el ejemplo. Se tienen los siguientes datos, dice, que representan una serie de tiempos para el número de camiones cargados de un puerto, ¿no? Los trailers, ¿no? Dice entre los años 1988 y 1996, siendo los datos captados los siguientes. El año y la cantidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el año 88 se han cargado 98 camiones, el 89 105, ¿no? El 90 110, hasta el 96 225. Nos dice, inciso A, hallar la ecuación que describirá la tendencia secular de las cargas. En otras palabras, tenemos que hacer regresión lineal por mínimos cuadrados. El inciso B dice realizar la estimación de cuántos camiones se habría cargado el año 87 y cuántos se cargaría el año 1998. Fíjense que el 87 es el pasado, ¿no? Queremos ver, como para datos estadísticos, cuánto se habría cargado de acuerdo a nuestro modelo. Y el 96 está aquí. Ahora queremos proyectar cuánto el 98 camiones tendríamos que haber cargado, ¿no? Bueno, antes de pasar al siguiente diapositiva, vemos también que son 9 datos, ¿no? 3, 6 son 9 datos, ¿ya? Entonces, para la solución, designamos las variables, ¿no? X va a ser para nosotros la variable independiente, que son los años. Y es la variable dependiente, que es el número de camiones, ¿no? Tenemos 9 datos. Y aquí vemos también, o decimos que por observación, como son datos impares, se puede ver que el dato intermedio,
el que está justo a la mitad es el 1992, por observación. Pero también podemos aplicar la formulita, ¿no? Podemos obtener con la fórmula, sumamos todos los años, dividimos entre 9 y nos va a dar 1992. Entonces, siendo que el 92 es el cero, es el término medio, hacemos la codificación. Al valor medio, que es el 92, lo vamos a codificar con cero. Luego, a los valores superiores, le asignamos los enteros positivos, ¿no? Al 93, 1, al 94, 2, al 95, 3, al 96, el 4, y a los inferiores, los negativos. El 91, menos 1, el 90, menos 2, el 89, menos 3, el 88, menos 4. Y así vamos a ir generando, o vamos a construir nuestra tabla con los valores que requerimos, ¿ya? Ve que tenemos que calcular la varianza, la covarianza. Entonces, nos vamos a ir a de un Excel, ¿ya? Fíjense que aquí yo he copiado los datos, ¿no? 1988, 89, todo eso, ¿no? Y también para Y, que es la variable de los camiones cargados. Vamos a poner X codificado. Aquí vamos a hacer la codificación porque en adelante esto es lo que vamos a usar, ¿no? Nos vamos a donde está el 92, lo asigno 0. Y los valores que vienen hacia atrás lo vamos a poner con negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, ¿no? Así hemos visto que lo fuera más fácil. Los que están por delante positivos, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Después vamos a hacer, ¿qué más necesitamos de esto? Necesitamos la variable elevado al cuadrado, el x, ¿no? Claro, si hiciéramos, así lo voy a poner ya para ubicarme que es x al cuadrado. Si trabajáramos con la variable original 1988, tendríamos que elevar al cuadrado, ahí nos saldría un número medio grande, ¿no? Hacer la sumatoria y todo eso que les decía que es molestoso a veces. En cambio, como en mi nuevo x el codificado, simplemente eso elevado al cuadrado, vamos a hacer el valor consigo mismo, y luego lo jalamos, ¿no? Ya está. ¿Qué más necesito para la covarianza? X por y, ¿no? X por y necesitamos. ¿Está bien? Entonces, x por y. En todo caso sería como el x minúscula, ¿no? Que es el codificador, así nos mantendremos eso. Entonces sería multiplicar x por y o y por x es lo mismo, ¿no? Multiplicamos eso y lo vamos a jalar. Ya tenemos esta, bueno, lo vamos a encuadrar para que sea mejor. ¿Listo? Así más o menos, ¿no ve? Bueno, ¿qué más necesitamos? Calcular las medias, ¿no? Pero antes pondremos los totales. Aquí vamos a sumar, necesito para calcular la media de y, está sumando todos los valores de y. Lo vamos a pintar de otro colorcito porque son los valores que necesitamos, ¿no ve? Lo que vamos a resaltar. Vamos a poner esto. Entonces fíjense, ya tengo, esto sería 1333, que es la suma de este B4 y este B2. También necesito esta suma, que obviamente me va a dar 0, otro factor que me facilita, ¿no? Porque son un conjunto de datos simétricos. X al cuadrado, sacamos su sumatoria, y también de x por y, 60, 988. Vamos a empezar a calcular la media, ¿no? El promedio o la media, ¿no? Promedio para x, ¿no? Promedio lo ponemos, ¿no? Pero es aquí ya vemos que para la nueva variable va a ser 0, ¿no? El promedio, recordemos que es, antes me estoy olvidando del conjunto, número de datos necesitamos, ¿no? Número de datos, así pondremos por aquí. Número de datos son 9, ¿no? Directamente podemos ponerlo, no hay problema. Ahora sí vamos a hallar la media para x, que sería el codificado dividido entre el número de datos, 9, ¿no? Vamos a obtener la media para y, también necesitamos, ¿no? Que sería, en este caso, y es 1333, que es la suma de todos los valores de y, dividido entre el número de datos, que sería 9, ¿no? Ahí está. Aquí lo vamos a poner centralizar, aquí también, y fíjense que tenemos varios decimales y no queremos trabajar con más, podemos hacerlo así, ¿no? Directamente vamos a trabajar con 2 decimales, listo. Necesitamos la varianza de x, solamente de x necesito. Vamos a aplicar la fórmula y vamos a aplicar un comando del Excel para verificar que salga lo mismo. La varianza era la sumatoria de todos los valores de x elevados al cuadrado dividido entre el número de datos menos el promedio al cuadrado. La sumatoria de los datos de x elevado al cuadrado la vamos a obtener aquí, ¿no ven? En este caso sería 60. Dividido entre el número de datos, que es 9,
menos la media, que es 0, ¿no? Bueno, 0 al cuadrado sería, ¿no? Pero ponemos número 0 por 0, ¿no? Y me da 6,667, ¿ya? Igual lo vamos a poner con dos decimales. También podemos obtener la varianza con fórmula, con comando más bien, ya, con comando para verificar que hemos hecho bien. En este caso el comando es, estamos la varianza, var, fíjense que ya me ayuda el Excel, me pone var.p, var.s. Vamos a poner punto P porque es para toda la población, el otro es para muestra. Agarramos todos los datos de X, lo pintamos desde menos 4 hasta 4 y la varianza me da, es con comando, ¿no ve? 6,67, o sea, me da lo mismo que la formulita. ¿Qué más necesitamos? La covarianza. La covarianza para las dos variables. La covarianza era la sumatoria del producto xi por yi dividido entre n menos el promedio x por el promedio de y. Entonces la sumatoria de x por y lo tenemos aquí, 988, dividido entre n, en este caso es número de datos, menos media de x por, igual va a ser 0, por media de y sale 109.78. También podemos hacerlo con fórmula. En este caso ponemos igual, o con comando más bien. A comando le pondremos, ¿no? Ya que estábamos con eso, comando. ¿Ya? Entonces es covar, fíjense que me ayuda, ¿no? El Excel, covariance.b, covarianza.m. Nosotros estamos con la población, ¿no? Covariance.p. Y fíjense que me da en la ayuda, me pone dos matrices, matriz 1, punto y coma, matriz 2. Obviamente la covarianza es para datos bidimensionales, ¿no? En el primero vamos a poner el X codificado, punto y coma, y en el otro vamos a poner el Y, ¿no? Y listo. Y me sale lo mismo, ¿no? Pues ya tenemos la media, la varianza y la covarianza y lo llevamos ahora a nuestro cálculo, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo he trasladado a la tablita, 1988, todo eso, la codificación, los valores de y, la suma, x al cuadrado, codificado, el x por y, no, el x codificado por y, 988, todo lo mismo que hemos hecho ahí con ayuda, ¿no? Para las medias era la sumatoria de x, que era 0 entre 9, que nos salió 0, ¿no? Para y era la sumatoria de los y sub i entre n, que era 1333, nuestra tablita, podemos verificar ahí arriba, ahí está, ¿no? 1333. Dividido entre 9, entonces la división nos da 148.11. Para la varianza de x codificado, lo que les decía, ¿no? La sumatoria de xy al cuadrado entre n menos la media al cuadrado. Entonces sería 60 entre 9, 6,67. Bueno, aquí la desviación está nada más obtenida por si acaso, ¿no? Entonces el xy al cuadrado, repetimos, era esto, ¿no? 60, ¿no? De esta tablita. Después la covarianza, la fórmula es sumatoria de xy por yi entre n menos el promedio. La sumatoria del producto hemos visto en la tabla que era 988, ¿vale? 988, aquí está, 988, dividido entre 9, como la media de x es 0, no pasa nada, solamente 988 entre 9, que me da 109.73. Esta era la formulita que hemos obtenido por el método de mínimos cuadrados, ¿no? Que es la ecuación de la recta, y menos y promedio, la covarianza sobre la varianza de x por x menos x promedio. ¿Está bien? Esa es la formulita que hemos obtenido en los mínimos cuadrados y ahí es donde vamos a emplazar. Y en promedio reemplazamos que es 148.11 menos la covarianza 109.78 entre 6,77, x menos 0. Reemplazamos, multiplicamos y despejamos y ya está, ¿no? Y es igual a 10,46x más 148.11. Eso sería entonces la respuesta, la ecuación o el modelo matemático que nos muestra el comportamiento de los camiones cargados, ¿no? En los años. El inciso B me decía hacer estimación, uno hacia atrás, ¿no ve? Para 1987, ¿se acuerdan que el 88 era menos 4? Si sigo bajando, el 87 sería menos 5. ¿Ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer es en nuestra ecuación de la recta que hemos hallado en el modelo matemático, reemplazar en lugar de x menos 5. Reemplazamos en lugar de x menos 5, 16.46 por menos 5, a 148.11 nos va a dar 65.81. Entonces esto podemos concluir que estimamos que el año 1987 se cargarán 66 camiones, ¿no? Haciéndonos redondeo. Luego nos decía para el futuro, ¿no? El 98 cuántos
camiones se estima cargar. El 96 será más 4, el 97 sería más 5, tanto el 98 va a ser más 6. Entonces para x igual a 6, lo único que hacemos es emplazar en lugar de x6, hacemos la operación y nos daría 246.87, que estimamos que el año 98 se cargarían 247 camiones. También podemos obtener el gráfico, ¿no? Por ejemplo aquí, los camiones cargados, lo voy a poner, lo estoy seleccionando los camiones cargados, vamos a insertar el gráfico. Queremos ver cómo se va a comportar, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Fíjense que este es el comportamiento que tendríamos. Para ponerlo un poquito mejor, vamos a seleccionar los datos para cambiarlos abajo los años, ¿no? Seleccionar datos, aquí lo editamos, serían los años, ¿no? 1988, todo eso. Listo, ¿no? Ya estaría. Ya está. Fíjense que es la tendencia que tiene, ¿no? Y este grafiquito lo llevamos, lo vamos a hacer aquí en Excel, lo vamos a llevar a nuestro documento. Tendríamos lo siguiente, aquí está, ¿no? Si graficamos podemos ver la tendencia, ¿no? El mismo gráfico vemos cómo va, el de azul. Y eso nosotros lo hemos hecho al hacer la regresión lineal con mínimos cuadrados, lo hemos vuelto con un modelo matemático que nos expresa como la recta de rojo, ¿no? Entonces a eso le hemos hecho la tendencia, ¿no? Está muy próximo, ¿ya? Bien, eso sería todo por esta clase. Hasta la siguiente, pues que tengan muy buen día.